Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Dios bendiga también a todos los amigos que se conectan en nuestra página Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, Barrio Machete, una iglesia contigo en mente. Esta noche vamos a estudiar la palabra en el expositor, lección 24. Le invito a todos a estudiar la poderosa palabra del Señor, a disfrutarla e internalizar esta enseñanza para la gloria del Señor. Les comparto que en esta presentación que ustedes están viendo hay algunas anotaciones que no se encuentran en el expositor. La utilizamos como una referencia, un apoyo a esta tremenda enseñanza de hoy. Así que sigue el expositor y si hay algo adicional lo va a ver entonces en la presentación. Gloria al Señor. La iglesia y su responsabilidad social. En la base bíblica para este estudio de esta noche se encuentra en Jeremías capítulo 29, 7 y en Deuteronomio 15, 7. Jeremías 29, 7, Deuteronomio 15, 7. Dice Jeremías: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La afirmación fundamental de esta enseñanza dice: la iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y de sus comunidades. El versículo para meditar se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los objetivos de esta lección son repasar la función de la iglesia como institución social en su divina encomienda de servir a los desventajados, menesterosos, envejecientes, viudas y a la comunidad a la cual servimos. Enfatizar sobre la apremiante necesidad de conocer el perfil de los individuos y familias que conviven en nuestras comunidades para hacer nuestro trabajo con mayor efectividad, lo que se llama evangelismo social. Reflexionar de manera individual cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús, como lo establece en Mateo 25, 35 al 40. En este presente histórico que vive el mundo, el país y nuestra ciudad en el asunto de la pobreza y otros factores que trae esta enseñanza. Valorar el esfuerzo del trabajo local, organizaciones y fundaciones que brindan servicios continuos a los más necesitados y hacernos voluntarios para servir. Gloria al Señor. Así que, a manera de introducción, Dios como creador le habilitó la tierra para que el hombre participara de sus frutos. Él es la fuente de la provisión.
Dios es la fuente de la provisión. Allá en el huerto del Edén, cuando llegó Adán y Eva, ya el huerto estaba hecho, por supuesto, y en él había alimentación, había árboles, había vegetación, había peces en el mar, había provisión del cielo para el sustento de aquella primera familia. Desde luego que vino la caída y la corrupción llegó al mundo, y a causa de esa corrupción ha habido daños en todas las áreas. Ha provocado también daños en el área de la naturaleza, propiciando una crisis de hambre en todo el planeta Tierra. Asimismo, la conducta del yo, que trae esta enseñanza sobre el nosotros, ha fragmentado a los seres humanos en clases o niveles, lo que llaman clase alta, clase media y clase pobre. Y hablando de la pobreza, es uno de los grandes problemas de este mundo y uno de los retos que tiene la iglesia para predicar de manera social lo que enseña, lo que ha aprendido el Señor a través del amor y la compasión. Aleluya. Quiero hacer notar en esta enseñanza, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, verso 1. Esto lo comparto con ustedes, no se encuentra la lección, quiero compartirlo con ustedes porque es un detalle muy importante que quiero llamar su atención. Esta enseñanza consiste en la situación que hubo entre los griegos y los hebreos. Una polémica que pudo haber dividido a la iglesia. La manutención era el problema de un sector vulnerable como las viudas. Pero la unidad de la iglesia prevaleció al resolver tan importante situación porque entendieron que tanto era importante la administración de la palabra como el sostenimiento de la gente pobre. Así que se encomendaron hombres para ejercer el ministerio de la labor social y los apóstoles entonces continuaron predicando el evangelio. Es decir que fue causa de preocupación en aquel momento por la situación de poder brindarle alimentación y cuidado a las viudas. Hermoso es que ya resuelto este asunto, la iglesia actual cuenta con áreas de servicio, pero hay algo que quiero decir, y es que necesita aún más manos y pies, porque eso es parte de la unidad de la iglesia, el servir a los demás. Gloria al Señor. Vamos al tópico 1, basado en Jeremías, que hemos leído, laborando por la paz de la ciudad. El mensaje alentador del profeta va a hablarle al pueblo de Israel que se encuentra en el cautiverio bajo los días de Nabucodonosor. Están en el exilio. En medio de esa cautividad, Dios había prometido bendición para ellos, pero tenían que seguir unos pasos. Tenían que hacer algo por sus vidas, cambiar sus comportamientos pecaminosos, cambiar sus actitudes, volverse a Dios y arrepentirse, por supuesto, confesar sus pecados, pero también cumplir con una encomienda que Dios le daría de servir a los demás en medio del cautiverio a través de la oración y el mensaje de esperanza. Dios prometía bendición aún en medio de la calamidad y el sufrimiento. Él no abandonaría a su pueblo, fue dicho por el profeta en esa carta que escribió en ese capítulo 29, verso 7. En medio de las adversidades hay esperanza. La iglesia, como una institución social, brinda esperanza a través del mensaje de paz, a través de la oración y a través de las súplicas por los que gobiernan. Aquel momento, al pueblo de Israel, Dios le invita a manifestar la paz, la buena dádiva por la ciudad, orar por ella y por sus gobernantes a pesar de la opresión que existía en medio de ese cautiverio. Hoy continúa siendo nuestra función el orar por nuestras ciudades y gobernantes, aun con las decisiones que puedan tomar adversas a nuestros propios principios. Es algo que está ocurriendo en el mundo. Políticas públicas que atentan contra la fe, que atentan contra la iglesia, que sabemos, ¿verdad?, que todos los días surgen nuevas noticias y nuevas tendencias, ¿verdad?, del mundo y de los que gobiernan contra los buenos principios de la fe. Sin embargo, la iglesia, en su función social, corresponde orar
corresponde pedirle al Señor que revierta con su misericordia, con su intervención divina, el pensamiento erróneo que cometen, que viene a las mentes, ¿verdad?, de aquellos que gobiernan en contra de los buenos principios para un mundo, para un país. Dice la Escritura: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, dice Lucas capítulo 6, 27. Así que resume la enseñanza en este tópico de la función de nuestra iglesia como una institución presente en oración, en súplica, en acercamiento a los que gobiernan el país y el mundo. Gloria a Dios. Ahora, el tópico número 2, la parte A, habla de la benevolencia y la acción social. La benevolencia es un atributo de Dios, de su carácter de amor. Es la bondad, es la expresión de esa misericordia, esa gracia para la gente, para el necesitado. Es la buena mano de Dios obrando a favor de la gente, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo, como lo hace con la gente. Es la benevolencia. Ese carácter de Dios es el carácter que la iglesia también debe de tener, porque quiero adelantarles algo. Nosotros somos la continuidad de la obra de Cristo. Nosotros somos la continuidad del carácter de Dios. Nosotros hemos sido creados para modelar el carácter de Dios en la parte del amor, de la compasión, de la misericordia hacia la gente necesitada. Así que, como mencionamos al principio, la pobreza es una de las grandes preocupaciones que tiene el ser humano en toda su historia. ¿Por causa de qué? La mala administración, la corrupción, la avaricia y otras conductas han propiciado la pobreza a nivel mundial. Son muchos los países que están atravesando grandes niveles de pobreza. Cada día son más. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se fueron, ¿verdad?, por el área de la avaricia, la codicia, haciendo entonces opresión a los pobres y a los más vulnerables. De eso está llena la historia de la palabra, pero también está llena la historia de la palabra de gente que se pusieron en la brecha en servir y en proclamar la buena palabra de justicia en medio de la injusticia social. Vamos a ver unos datos específicos de los niveles de pobreza en el mundo, en Puerto Rico y en nuestra ciudad. Y también vamos a hablar un poco de los datos sobre la gente anciana, la gente envejecida también, que esta enseñanza quiere contemplar en nosotros hoy. El periódico El Nuevo Día publicó el 19 de diciembre del 2019 un estudio sobre los niveles de pobreza en la isla. Es importante nosotros como iglesia equiparnos conociendo estos datos para servir y orar con más efectividad. El censo del 2015 estableció que el 45% de la población de Puerto Rico está bajo un gran nivel de pobreza. 45% de la población de Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza. Esto es más de 1.570.000 personas. Y entre esas hay un 38% que está compuesto por ancianos. Es decir, que hay un 38% de ancianos que viven bajo niveles de pobreza. 36 de 78 municipios de Puerto Rico, óigame, tiene un índice de más de 50% de individuos y familias bajo un nivel de pobreza. Estos son personas que prácticamente devengan $20,000 al año para una familia de 3 personas o menos. Fíjense bien, 36 de los 78 municipios tiene un índice de más de 50% de individuos bajo nivel de pobreza. Es la isla donde tú y yo vivimos. Es la isla donde la iglesia ha sido plantada para servir a esta gente, porque es el mandamiento del Señor. En cuanto a nuestra ciudad, a la fecha de julio del 2017 había una población de 41.100 residentes, según lo estipula la página de estadísticas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En el 2018
la población disminuyó a 39.521 ciudadanos. En esa data que pudimos localizar, certifica este instituto que un 53% de la población de nuestra ciudad Guayama vive en niveles de pobreza. ¿Qué quiere decir con estos datos hasta aquí? Que hay una misión, como el tema lo establece, que hay una misión que la iglesia tiene que realizar. Tiene que predicar la palabra, que es lo primordial. Tiene que practicar el evangelio, que es lo primordial, como lo hemos hecho, y continuar reforzando y elaborando planes para servir a nuestra gente pobre. Entre el año 2016 y el año 2019, el programa de servicio de cuidado sustitutivo de adultos del Departamento de la Familia registró un aumento de 900 participantes, los cuales demostraron que son personas que fueron abandonadas por sus parientes, por sus familias, y pues quedaron entonces en manos de la manutención a través de ayuda gubernamental. Más de 390,000 personas participan con las ayudas del gobierno. De acuerdo al censo del 2015 también, Puerto Rico ocupa la jurisdicción más longeva o de la población anciana del continente. Tenemos una gran cantidad de ancianos en Puerto Rico. Y llevándolo a los datos de nuestra ciudad, hay un informe hecho en el año 2016 que establece que en Puerto Rico, en nuestra ciudad Guayama, había 9.512 adultos mayores de 60 años. Habían 9.512 adultos mayores de 60 años. Muchos de ellos, como les puedo decir, son personas solas, son personas que no tienen familias cercanas, viven fuera, sus hijos. Ustedes están viendo la situación que hay en el mundo sobre la migración en Puerto Rico. Los cambios constantes hacen que cada vez los ancianos queden más solos, y son las poblaciones, ¿verdad?, que la iglesia también tiene a su cargo, porque no solamente es el trabajo gubernamental, sino también a través de lo que está enseñando esta lección, es que tenemos una función que tenemos que ejecutar con esto de la pobreza y también con el área de la gente anciana. Así que con estos datos vemos que nuestra ciudad también tiene una gran cantidad de personas que necesitan no solamente la ayuda del gobierno, sino el apoyo de la iglesia en oración, en presencia, en ayuda inmediata para ellos, para poderles hacer subsistir y vivir los mejores días de su vida. Gloria al Señor. La benevolencia es un mandato, es un mandamiento. Viene de lo que dijo Jesús en Mateo 22:38. Dice, y el segundo, habló de los mandamientos, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando vamos a Deuteronomio, que está en el expositor, 15:17, Dios dio unas instrucciones específicas para atender las necesidades de esa sociedad. Desde ahí, Él enseñaba el carácter del cristiano, del pueblo, guiado por el amor y la compasión. Cuando ese pueblo de Israel llegaría a la tierra prometida, tenían una misión. No solamente era acomodarse, no solamente era llegar a aquel lugar y ubicarse, sino a servir. Bien lo dijo el mismo Dios, porque no faltarían menesterosos en medio de la tierra, dejando establecido que siempre habían pobres, siempre habrían pobres. Y hoy, ¿hay pobres? Sí. No solamente estos datos que he compartido, actualizando información, ¿verdad? En el próximo oportunidad que tengamos de hablar de este tema, veremos que los índices de pobreza en el mundo siguen aumentando drásticamente. Así que Dios dejó establecido que siempre habrían pobres y que era necesario que la iglesia le diese la mano. Gloria a Dios. Las causas pecaminosas que han llevado a la pobreza son importantes, pero el amor cubre multitud de pecados.
No debemos quedarnos como institución pensando que esto fue porque el hombre hizo mal, porque la tierra se corrompió, porque el hombre sigue tomando malas decisiones. Sí, hermanos y hermanas, es cierto que todo esto es a causa de la pecaminosidad del hombre, porque el hombre ha destruido los ríos, ha destruido los cuerpos de agua, ha destruido la vegetación, ha hecho un montón de cosas, ¿verdad? En su búsqueda en su conducta avariciosa, en su conducta de raíz, de amor al dinero. Pero no podemos centrarnos en lo que haya hecho el hombre o que esté haciendo el hombre, sino que el amor, él va a abrazar a la gente que está desprovista, desamparada en este mundo y en este país y en nuestra ciudad. Dios prometió bendecir a los judíos en su nueva casa, pero a su vez cada miembro del pueblo debía extender su mano al necesitado. Llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero no llega solamente para servirse ellos. Están establecidos para servir también al menesteroso. Tú y yo nos hemos convertido en una comunidad de fe, y una comunidad de fe que está encaminada, ¿verdad? Que su camino debe ser la predicación de la palabra, pero también la predicación a través del servir, a través de dar al prójimo, como nosotros lo practicamos con los ministerios de viudas, con la repartición de compras y otras actividades que nosotros practicamos. Esto lo que nos está llevando es a reflexionar que debemos continuar haciéndolo, practicándolo y haciéndolo mejor cada día por aquellos que no tienen. Hoy que está la pandemia del COVID, hemos visto cuánta necesidad hay de pobreza. Añádase gente que hoy en día están sin empleo. Todavía no tengo una estadística, pero hay mucha gente que están en las filas del desempleo, no han podido todavía cobrar su chequecito, y estamos viendo cómo cada día entonces va aumentando los niveles de incertidumbre, desesperanza y ansiedad en la gente. Así que ahora es cuando más se hace presente la iglesia en la vida de ellos, en la predicación al corazón, con el consuelo, con la palabra de amor, con la palabra de esperanza, pero también con el servicio a ellos. Amén. Así que la iglesia no puede decir esto le toca al gobierno o a este o a esta. A cada uno de nosotros debe ser una mano socorredora para los más necesitados. Porque a veces decimos, eso lo puede hacer la iglesia, eso lo hace la institución, ellos lo hacen a través de, está bien, hay instituciones, tenemos fundaciones, tenemos agencias como Aspen, tenemos otras áreas de servicio, o una iglesia local, pero tú y yo, en nuestro carácter individual, hermanos, debemos también reenfocarnos en este servicio hoy más que nunca a la gente desprovista, a los desamparados. Gloria al Señor. La iglesia es la continuidad de la obra redentora de Cristo, gloria al Señor, y defensora de la dignidad humana. La iglesia es la continuidad de la obra redentora de Cristo y defensora de la dignidad humana. La iglesia acude al necesitado. La iglesia ama al prójimo. La iglesia sirve al prójimo. Somos sus manos y pies aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos queridos, gloria al Señor, nosotros debemos velar porque la dignidad del ser humano sea honrada. El mundo postmoderno es un mundo lleno de injusticias. El mundo postmoderno, el mundo postmoderno que vivimos ahora, está plagado de injusticia. Las riquezas, la pobreza, las altas clases sociales y versus el proletariado, versus la gente que en este mundo están siendo sufridos porque no tienen manutención. El mundo presenta gente poderosa. La iglesia, gente sencilla. Escuche bien. El mundo presenta gente poderosa. La iglesia, gente sencilla. La iglesia es una institución sin fines de lucro, destinada y hecha por el Señor para servir. Según ha recibido, de eso da gloria al Señor. Y de eso nos consta del gran trabajo que hace nuestra iglesia y la iglesia en el mundo. Gloria al Señor.
no solo servimos al prójimo, sino que también seremos emplazados a hacer una voz de denuncia de injusticia y la opresión. Isaías lo habló también en su escrito sobre la injusticia. Dios utilizó al profeta para que hablara de los males de los ricos y hablara del atropello a la opresión a los pobres. La iglesia no debe callar, gloria al Señor, hacer la denuncia a través de la palabra de lo que es, gloria al Señor, servirle al pobre, dignificar la vida humana es lo que hizo el Señor. Todas las historias de Jesús en la Biblia están contempladas por el amor, la liberación del enfermo, la sanidad. Isaías 61 dice, vino a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Vino a trabajar con los pobres. En otras palabras de Jesús, vino a visitar los pobres y a los menesterosos. En otras acciones de Jesús, vino a dar vida abundante y a dignificar la vida del ser humano. La iglesia es la voz de Jesús aquí en la tierra, de más está decirlo. El tópico B se refiere al cuidado de los afligidos. La enseñanza de este tópico resalta la labor de una iglesia que en su administración provee para las necesidades del ser humano, del desamparado. Esta historia la trae el apóstol Pablo, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, verso 15. El apóstol Pablo reseña la benevolencia de las iglesias en Macedonia. Presenta a una iglesia que está tribulada, a una iglesia pobre, a una iglesia sufrida, pero caracterizada por el amor. Tenía escasez, pero estaba matizada por el amor. El apóstol Pablo reseña a esta iglesia porque con profunda pobreza no dejaban de dar con gozo y generosidad. Más adelante habla sobre el cuidado a los demás como un atributo de la gracia de Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 8, verso 15. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 15. Dice, como está escrito, el que se regocijó mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vamos a leer desde antes. Porque esto digo, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que por poco no tuvo menos. Una enseñanza de la iglesia macedónica. Dice, vamos al texto 7, al verso 7, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia, que es el cuidado a otros. También la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia
de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Así que el apóstol Pablo caracteriza esta enseñanza a ellos, esta palabra, para que reflexionaran en el servicio de unos por los otros. Así que la iglesia se caracteriza por el amor y el servicio entre los hermanos de la fe, pero también el servicio a los demás. Santiago también, capítulo 2, versos 5 y 9, dice que debemos aprender a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Vamos a buscar esos versículos de Santiago, capítulo 2, versos 5 al 9. Dice Santiago 2, capítulo 2, versos 5 al 9, dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre de Jesucristo? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que es un mandamiento del Señor, ¿verdad?, a no descuidar la generosidad, el amor de unos por los otros. El apóstol Pablo deseaba que la comunidad de creyentes se destacara con hacer labor social, una forma también de predicación. Siempre será meritorio a nuestras comunidades conocer sus necesidades. Escuche bien, cada creyente tiene su propia comunidad y conoce las necesidades de la mayor cantidad de su gente. Tú y yo conocemos la gente que está cerca de nosotros y sus necesidades. Puede ser que algunos no tengan necesidad económica, pero si son ancianos, tienen necesidad inmediata. Si están solos, alguien tiene que darle la mano inmediata, alguien tiene que estar cerca, ¿verdad? Desde luego que sea permisivo, ¿verdad? Pero podamos acercarnos a ofrecer nuestra mano voluntaria. Somos líderes comunitarios de fe. Cada uno de los que vivimos en este mundo, en este país y en este pueblo, somos líderes comunitarios de fe. Nuestra comunidad tiene líderes comunitarios de fe. Ese es usted y yo. La iglesia tiene sus comunidades adyacentes. En nuestro caso, llevando la enseñanza a nuestro contexto de Machete, tenemos Vista del Sol, Ciudad Universitaria y otras urbanizaciones que lo componen mayormente gente de clase media. Son las comunidades que tenemos cercanas para dar la mano, gloria al Señor. También el área de la Hacienda Machete, Central Machete. Áreas donde nosotros como la iglesia del Señor tenemos trabajo que continuar realizando. Somos, ¿verdad?, llamados a conocer el perfil de esa gente. ¿Cuántos ancianos hay en ese lugar? ¿Cuánta gente enferma, discapacitados o encamados se encuentran en aquellos lugares? ¿Cuánta gente tiene necesidad de un servicio adicional que no sea nada más que la oración o la intercesión por ellos, sino también de suplir sus necesidades de transportación si es necesario, de coordinar transportación u otros servicios para citas médicas u otras áreas que podamos ser de bendición para ellos? Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos un guía espiritual, nuestro pastor, y un cuerpo que trabaja por eso. Gloria al Señor. Aleluya. Esto hace que la iglesia sea presencial, una iglesia de impacto para aquella gente que le rodea. ¿Qué es una iglesia presencial? Una iglesia que más allá de las cuatro paredes se deja ver por la compasión, por el amor, que hace que la gente observe, que miren el amor cristiano. Dicen, esa gente son así porque aman, han demostrado que aman, han sido consistentes en servir, en darle amor, en ser compasivos, en proveer nuestras necesidades cuando pueden. Así que la iglesia es una iglesia presencial. Resumo esta enseñanza. La iglesia viva es la que va más allá de las cuatro paredes. Es la iglesia que sirve. Esto está arraigado, esta enseñanza del expositor. Cristo es el modelo y nosotros su continuidad. Tú y yo somos continuidad del modelo de Jesús. El modelo de caridad, el modelo de acercamiento al pobre,
el modelo de liberación de la esclavitud del pobre a través del consejo, a través de la palabra y a través del amor. La iglesia presencial es la que planifica, la que desarrolla actividades espirituales y también de caridad para su propia gente y la que les rodea. Esa es la iglesia presencial de la que estoy hablando. Así que debemos apoyar todo esfuerzo de nuestra iglesia local en el ministerio de la benevolencia. No solo animar a los que lideran estos esfuerzos para que continúen haciéndolo, sino haciéndonos voluntarios para el servicio de la obra del Señor. Así que la iglesia como institución social tiene una gran misión para el día de hoy. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo tenemos un llamado. Hoy debemos recapacitar, reflexionar qué necesitamos para reconducir o reafirmar nuestro compromiso con el prójimo. Así, de esta manera, damos gloria al Señor por esta enseñanza y oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor, por la bendición de tu palabra. Bendecimos tu nombre, agradecemos todas tus bondades. Ayúdanos a seguir trabajando arduamente por aquellos que necesitan. Señor, el trabajo de la iglesia local, de las viudas, de los ancianos, todos los trámites que se hacen para servir, Dios mío, al más desprovisto, a los desamparados. Ayúdanos, Señor, a estar ahí, Jesús, en medio de la gente, conociéndoles y compartiendo el pan, Señor, a través del amor y la compasión. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Amén, Dios. Amén. Dios les bendiga y será hasta entonces.